Muy buenas tardes. Realmente para mí es una alegría muy grande estar aquí con algunos que ya conozco, con otros que no conozco, pero que vamos a irnos conociendo en este medio tan exitoso. Espero que no tengamos ningún problema con caída de redes ni nada por el estilo, que salgamos triunfantes. Y les decía, un gusto para mí estar involucrada en este evento. Vamos a disfrutar de unos 45 minutos de conferencia. Después habrá un tiempo también si tienen algún comentario o alguna pregunta. Es la Fundación Gerald Nienhuys, como ya dijimos, y queremos presentar el estudio de la Biblia en un año. Ya nos atrasamos un poco porque ya estamos en marzo. Ya vamos atrasados un par de meses, pero no importa, vamos a tratar de lograrlo de todas formas. Y yo quiero iniciar, porque se inicia, con el Pentateuco. Entonces vamos a empezar hoy, pero el libro base es de este libro, El estudio del libro de un año, que escribió el doctor Gerald Nienhuys y que inicia, por supuesto, con el Pentateuco. Ahorita vamos a ver por qué. El maestro escribió varias lecciones y vamos a seguir entonces lo que él escribió con algunos comentarios. En la lección 1 nos dice que cuál es el propósito de un libro como este y lo encuadra dentro de el propósito para el cristiano. Y cita la carta a Timoteo 3, 14, 17, donde San Pablo le escribe a su alumno, a su Timoteo, y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y añade San Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persiste pues, Timoteo. El propósito para el cristiano. Decía el maestro, es muy común que la mayoría de las personas formulen buenos propósitos para el curso de un año que comienza: reanudar una amistad olvidada, atender puntualmente las citas, organizar el tiempo que se dispone, hacer ejercicio, ponerse a dieta, ahorrar, pero llega el fin de mes o los primeros días de febrero o como ahorita, marzo, y esos buenos propósitos ya fueron abandonados. El objeto de esta lección es señalar un propósito de tal importancia que haga que permanezcamos en él. Ni siquiera va a estar relacionado con la salud física, ni con el dinero, ni con nuestros compañeros o amigos, ni con nuestro tiempo. En realidad, bueno, tiempo sí. Esta lección se basa en las recomendaciones que un experimentado siervo de Dios hace a otro siervo joven, quien tiene una gran responsabilidad, que es guiar la iglesia. Entonces, este propósito va a ser tan importante. Parece que se le fue Está desactivado su micrófono. Ya vi. La demanda que se le hace al cristiano, para que permanezca firme en los tiempos peligrosos, para que pueda soportar la persecución en contra de los que viven en Cristo, para que no vaya de mal en peor a ser engañado, se le demanda al cristiano que persista. Esta no es una actitud fácil. Requiere trabajo, a la que uno debe pues aplicarse esforzadamente. Es decir, debemos persistir en lo que hemos aprendido y hemos sabido. La fortaleza del creyente se nutre de lo que la palabra enseña, de los conocimientos específicos y concretos que obtenemos de la palabra de Dios. Y no es opcional, es una demanda, es un mandato. ¿Estamos persuadidos? ¿Son profundas nuestras convicciones? ¿Estamos seguros de lo que hemos creído? ¿Están satisfechas nuestras inquietudes honestas con lo que Dios nos enseña?
No tenemos temor a la confrontación, a la crítica, ni a las preguntas. Pues si no hemos sido como Timoteo, que desde la niñez sabía las escrituras, empecemos a saberlas desde hoy. A lo mejor sí, algunos que nacieron en, como le llaman, cuna cristiana, desde pequeñitos iban a la escuela dominical, pero no importa si se sabe o no se sabe, el chiste es mantenerse en el aprendizaje por una parte y tratar, por otra parte, de realmente saber todas las escrituras. El propósito de año nuevo, no tan nuevo año, pero sigue siendo nuevo el propósito, es leer y tratar de aprender de toda la escritura. Nuestro objetivo, pues, son las escrituras. Y no hay tema más noble ni más digno de nuestra atención que la Biblia. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es que este libro es el número 1 en la lectura a nivel internacional? ¿Qué pasa con ese libro que es tan especial? Pues en primer lugar, por su naturaleza. Las escrituras son sagradas, son santas, provienen de Dios. Dios es su autor. Son inspiradas por él. Pablo hace aquí referencia al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se conocía, se estaba escribiendo apenas. Pero en este versículo en que da su enseñanza autorizada quedan incluidos los dos testamentos. En segundo lugar, por sus efectos. La Biblia tiene poder. Por el Espíritu Santo para transformarnos, para convertirnos en sabios, en maestros, especialistas en la salvación. Así podemos comprender y vivir nuestra salvación plena. Salvación de la muerte para vida. También seremos aptos para guiar a otros a la salvación. La salvación es el tema que unifica a todos los libros de la Biblia y la recibimos por la fe que Dios nos da al oír su palabra. Por la Biblia nosotros estamos relacionados con Cristo Jesús. Dejamos de ser una mota de polvo sin significado en el inmenso universo y somos convertidos en pámpanos de la vid que es Cristo. El conocimiento de la Biblia no es infructuoso. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es indispensable en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional, para vivir conforme a la palabra de Dios. Más que ser un libro interesante, la Biblia es un libro efectivo que transforma vidas. Y el propósito de Dios es que sus hijos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Al salvarnos, Dios ha suprimido en nosotros la incapacidad aplastante que el pecado nos imponía para amarlo y servirle. Usando su palabra poderosa, Dios nos perfecciona y nos hace aptos para cumplir sus deseos. Estamos llenos de ilusiones de servir a Dios, de trabajar en la iglesia, de ser mensajeros de salvación, de ser misioneros, de ser pastores, de rectificar nuestras vidas, de hacer toda clase de bien a nuestra familia, a nuestros prójimos, que cuando muramos nos recuerden como, en efecto, era una buena persona que supo hacer el bien a los demás. Pues entonces internémonos en la Biblia, exploremos sus amplios valles, sus cañadas, sus picos, profundidades, que allí está todo, todo cuanto necesitamos para saber ser útiles al Señor. Toda escritura es inspirada y útil. Aún los pasajes aparentemente áridos del Antiguo Testamento. Casi siempre vienen a la mente pasajes como de Levítico y las crónicas, que tienen nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Timoteo cumplió bien la demanda de Dios al amar, saber y exponerse a la acción vivificadora de las Escrituras. Nuestra tarea es doble que la suya, ya que ahora debemos también saber el Nuevo Testamento, pero también es doblemente gratificadora. Vamos a tener doble bendición. Dios ha hecho pues un propósito para el cristiano y a nosotros nos corresponde persistir en conocer la Biblia. ¿Cómo lograr ese propósito? Pues por todo lo anterior, estamos iniciando el propósito de estudiar toda la Biblia en un año. Parece una meta inalcanzable. Pero con empeño, esfuerzo, dedicación,
Podremos hacer un estudio amplio, aunque somero, muy por encima de la palabra de Dios. Pero no pretendemos agotar esa beta maravillosamente rica de sabiduría y de bendición divinas en un tiempo tan corto, pero sí recorrer sus galerías, admirando muchísimas de las valiosas gemas que en ella esplenden con grandes destellos. Para hacerlo, necesitamos llevar con nosotros una guía de esa riquísima mina, y esa guía es la palabra misma. Recordemos que la Biblia se explica por la Biblia. Entonces tenemos que leer la Biblia para poder aplicar a su texto las indicaciones que poquito a poquito, paulatinamente, nos va a ir dando este curso. Y con mayúsculas, es necesario e indispensable leer las porciones bíblicas que se irán señalando para poder seguir el curso de las lecciones semanales. Si no se cumple con este requisito, pues lamentablemente será absolutamente inútil e infructuoso seguir este curso. Y aquí les paso un tip. Quizá pensamos que eso requiere mucho tiempo, la verdad es que no. Pero ya ven, con los métodos modernos, pueden ustedes bajar la Biblia a sus celulares, porque todos los que están siguiendo este curso tienen un celular. Bajen la Biblia a sus celulares y escúchenla mientras están peinando, mientras están cocinando, mientras están lavando el coche, mientras están regando las plantas, mientras están haciendo X número de actividades. Pueden ustedes escuchar la Biblia. Y si no quieren que los demás molestar, con comillas a los demás, bueno, con audífonos, ahí puede uno andar con el teléfono pegado ahí, siempre lo tenemos pegado, y escuchar. Y van a ver qué rápido se van a ir los capítulos. En una semana leer Génesis, uy, claro, hasta los Salmos, se puede de esa forma. No sentarse ante el libro tal cual, sino simplemente escucharlo. Y van a ver que funciona y funciona muy bien. Ya les pasé el tip. Al final, pues, de esta lección se indicará la porción bíblica que deberá leerse previamente, la presentación del bosquejo de la siguiente clase, es hoy también. Si esto no se hace, bueno, caeremos en el desánimo, vamos a abandonar este nuevo propósito, como el de hacer ejercicio y ahorrar. Hagamos pues nuestro este propósito, estudio de la Biblia en un año, y hay que leer todo el libro de Génesis, todo leído para la próxima semana. Pentateuco. Dijimos que íbamos a empezar con el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco viene del griego pente, 5, y teujos, rollo o estuche, es decir, quiere decir 5 rollos, 5 libros. Y es el conjunto formado por los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, que, bueno, la influencia del griego, ¿no? La llamamos Pentateuco, la palabra griega. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio también son nombres griegos. En hebreo se dice Torah, la ley, que quiere decir también enseñanza o algo que da guía, como una brújula. Yo a mí me encanta la idea de la brújula. Esa es la Torah. Los 5 libros, les puse las letras ahí en hebreo, pero también con transliteración. En realidad los libros ahí no se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, sino que toman la primera parte del primer escrito, las primeras palabras de cada libro, y entonces se llaman así, Bereshit, porque esas son la primera frasecita que se encuentra al inicio del libro que llamamos Génesis. Luego sigue Shemot, luego sigue Vayikra, Bemidbar y Dvarim. Esos son los nombres, les decía, en hebreo, pues nosotros estamos acostumbrados a usar los griegos, con la influencia griega, pero pues así es como se dicen en hebreo. Les puse aquí también, conseguí como póster para ver dónde están los libros. Este sí está con los nombres en inglés, que también vienen, por supuesto, tomados directo del griego. Y notan, bueno, se dice Tanaj aquí arriba en este rojito y al principio y verde al final, dice Tanaj. La T es por la Torah, que les decía yo que son los 5 libros. La N es de Nevi'im, que son los profetas. Y la K es de Ketuvim, que son los escritos. Esta es la división hebrea, judía,
del Antiguo Testamento. Pueden ver allí entonces cómo están organizados. Nosotros tenemos una organización diferente, pero ellos tienen esa organización. Digamos que esta es la organización original. Y si notamos, ahí está en la Torah, entonces el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ese es nuestro Pentateuco, que les insisto en hebreo, pues es la Torah. Iniciaríamos con la Bereshit, o sea, Génesis, y después nos iríamos con los otros libros de el Antiguo Testamento, y luego pasamos al Nuevo. Como decía el maestro, nosotros tenemos doble bendición, porque además del Antiguo, vamos por el Nuevo. Génesis. Jorge Campbell Morgan, el gran predicador y estudioso bíblico, formuló el bosquejo de Génesis que nos va a servir como guía. Divide el libro en 3 partes. Vean qué fácil de recordar. Generación, degeneración y regeneración. Génesis nos da el origen de todo. La generación, capítulos 1 y 2. La degeneración, del 3 al 11, y la regeneración, del 12 al 50. Vayamos pues por partes. La generación. El libro se explica así. Bereshit, que es la palabra con la que empieza. Bereshit. En el principio. Y continuaría en hebreo, bara Elohim. Creó Dios. Es decir, al principio creó Dios. Esto explica todo. La creación es el origen de todo lo que existe. Y aquí otra influencia griega para nosotros. Acostumbramos a hablar de la naturaleza, de la física. Naturaleza es palabra griega, latina, física, palabra griega. Se refiere, bueno, al universo como está, se encuentra pues aquí, pero no ha sido hecho por ninguno de los dioses, sino hay que buscar cuál es el origen del universo y empezamos a hacer filosofía. En la escritura se dice creación. Entonces, cuando salimos y vemos, ¡ay, qué hermoso atardecer! ¡Qué bella es la naturaleza! Estamos pensando como paganos grecorromanos. Nosotros tendríamos que decir qué hermosa es la creación de Dios. La palabra aquí es creación. Dios hizo todo lo que existe. En esta división hay 2 subdivisiones o incisos. El primero, del capítulo 1, del 1, 2, 3, nos relata la generación material hasta llegar al hombre. Y el segundo, 2, 4, 25, la generación del hombre y la función que tiene el hombre en la creación de Dios, que tiene que labrar el huerto. La primera parte narra el orden de la creación. Esto lo podemos saber solamente por la revelación, no hubo testigos. Solo Dios sabe cómo se efectuó y nos lo revela. Podemos notar el orden y la sincronización de las actividades creativas de Dios. Todo viene arreglado en 6 días, pero dando un ritmo de 7. 6 más 1. Esta es la contribución judía, israelí, hebrea, a el mundo. Este ritmo natural, no, ritmo de la creación. El ritmo de la creación que son 6 más 1. En otras culturas, por ejemplo, entre los egipcios era el ritmo 10. Ponían a trabajar a la gente y sí les daban un descansito rápido después del 10º día. Pero el ritmo de 6 más 1 es de la Biblia, de la cultura judía y religión judío-cristiana. Hay algunos que dicen que la Biblia da 2 relatos de la creación del hombre, hay quienes afirman que los 2 relatos se contradicen, pero no es así. En realidad es todo lo contrario. No son 2 relatos, sino 2 partes complementarias de un mismo relato. En segundo lugar, tenemos la degeneración. Aquí en la segunda división del libro encontramos el origen del pecado. Capítulo 3 es el capítulo más triste de la Biblia. Notamos la degeneración que el pecado causa en el individuo, en la familia, en la sociedad, en el cosmos y en las naciones. De Adán y Eva como individuos, la degeneración se comunica a su familia y a la sociedad. No solamente hay odio entre hermanos, sino hasta un asesinato. Y el hombre tiene que construir ciudades
muros para protegerse contra el otro ser humano. Tenemos, por ejemplo, ahí tenemos capítulo 4, versículo 17. Las ciudades, la sociedad está contaminada. Y un ejemplo de la degeneración. Lamec, de la línea de Caín. En el capítulo 4, dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. Hasta da los nombres, Ada y Sila. Y vean la poesía, el poema de este hombre. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Notan la prepotencia de esta persona. Un joven me golpea, yo lo mato. ¿De qué se trata? La degeneración allí en el Génesis se nota de esa forma y más adelante también, digo, hay más ejemplos, pero este me llama la atención por esa manera tan de super macho, ¿no? De Lamec. La línea que tiene la promesa de Dios, que es la línea de Set, se mezcla con la línea de Caín. Ese es el sentido de el 6.1, que dice que los hijos de Dios tomaron como mujeres a las hijas de los hombres, y la degeneración llega a ser tan total que Dios limpia al mundo con el diluvio. Pero el pecado ya está dentro del hombre. Y después del diluvio, el hombre vuelve a pecar. Dios no deja ahora que el hombre peque tanto como quiera o como pueda y restringe un poco su capacidad de pecar, creando confusión por medio de los distintos idiomas, la Torre de Babel, causando un fraccionamiento en la humanidad, el cual limita sus posibilidades de rebelión cooperativa. La turba, la masa de las personas que pensaban edificar ya no se entienden y pues tienen que ir por grupos y ya dejan sus proyectos. Pero no estemos tristes, viene la regeneración. La tercera división, la más grande de hecho, es la que habla del pacto que hace Dios en relación con la desesperante situación de la humanidad. Ya desde el versículo 15 del capítulo 3, cuando Dios dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar. Hay allí una promesa de regeneración. Y muy inteligente, Adán, o hombre, en esa época se llamaba así, y la mujer se llamaba Adana, cuando él escucha esto, y cuando tienen un hijo, Adán entonces le pone Eva, Java, Java, que quiere decir vida, porque ya ahora Eva no es simplemente, antes se llamaba Adana, o era Ish o Isha, que en hebreo Ish es hombre, Isha es mujer, ahora ya es Eva, porque Adán creyó que ella iba a ser la madre de todos los vivientes. Ahí está, en el capítulo 3. Y entonces debemos notar cómo la regeneración coincide con la degeneración y tenemos la regeneración del individuo en las historias de Abraham, Isaac y Jacob. La restauración, la regeneración de la familia en las historias de los hijos de Israel con José y Judá. De la sociedad en la historia de la salvación del pueblo por José en Egipto y su descendencia. Y la formación de una nacionalidad nueva con la profecía que por fe José dio cuando mandó llevar sus huesos a la tierra prometida. José pudo haberse hecho una pirámide como las que tenemos ahora, como la de Ramsés o como la de algún otro faraón, pues era el segundo después del faraón. Haber llenado la pirámide con regalos cubiertos de oro, pero dijo, no, a mí pirámides no, y a mí embalsamamientos en esos cofres no. Cuando ustedes se vayan, porque yo sé que el Señor se los va a llevar, por favor se llevan mis huesos. Ahorita guardaditos, 400 años de mucho tiempo, pero guardaditos, bien cuidaditos, y se los llevan, porque él sabía
que Dios iba a formar esa nacionalidad nueva. Entonces tenemos el individuo con Abraham, Isaac, Jacob. La familia con José, Judá. La sociedad, el pueblo allá en Egipto. Y finalmente, el establecimiento del pueblo en la tierra de Israel. Estas historias forman la parte principal del libro de Génesis. Es el desarrollo del pacto. Este pacto está sugerido en las partes anteriores, pero ya es explícito en esta última parte. Desde el capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, porque haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay un propósito universal. Aquí está la verdadera ONU, y ni siquiera hay que inscribirse. Aquí vemos que la regeneración es obra de Dios, que Dios la realiza en la historia humana y en el hombre a través del hombre. Él llama a Abraham, a una persona, y a través de él y de sus descendientes, el descendiente, claro, Jesucristo, va a cumplir esa promesa de que él será bendición para todas las familias. Notan que ahí dice las familias. El Señor está interesado en restaurarnos como familia. No vamos a ser un grupo de X, incluso nacionalidad, sino vamos a ser una familia donde seamos hermanos, hijos, todos de Abraham y por lo tanto hermanos. Aquí empezamos a conocer al Dios regenerador, salvador, al Dios del pacto. Vemos la historia como un drama de salvación. Y el estudio del libro de Génesis nos proporcionará un conocimiento de nosotros mismos, de la humanidad, de la historia y del pecado. De nosotros mismos, que somos seres dignos. Ese concepto de la dignidad humana también halla su raíz en la cultura, en la religión judío-cristiana, de que somos seres hechos a la imagen de Dios. No hay otra cultura que enseñe esto, de que es Dios mismo el que se toma el trabajo de crearnos, que reflejamos la imagen de Dios. Pero por el pecado esta imagen necesita restauración. Y sobre todo, Génesis nos da un conocimiento de Dios. Génesis es el principio del conocimiento de Dios. Dijimos ya al principio así en el capítulo 1, versículo 1, el Bereshit. En el principio, Dios. En el principio del universo estaba Dios. Para la próxima semana, entonces hay que leer, no, ahí dice el libro del Éxodo, no, hay un error, disculpen. Hay que leer Génesis porque estamos empezando. Hay que leer Génesis y para la otra hay que leer Éxodo. Pero ahorita estamos apenas empezando, entonces en condiciones normales sí tendrían que haber ya leído Génesis, pero como no les avisó, nadie supo de esto, ¿verdad? Que tenían tarea. Nadie supo que tenían tarea. Por eso, bueno, les vamos a permitir que no voy a hacer el examen, el quiz que tenía aquí, sorpresa, sino que vamos a dejarlo así. Ya di la introducción para Génesis, ahora van a leer Génesis y ya cuando veamos Éxodo, así nos vamos a ir desfasados un libro porque, pues, por cuestiones de organización así quedó. Muy bien, pues ahora sí, les decía que esta fue la introducción nada más y va a dejar yo tiempo por si tenían alguna pregunta de lo que estuvimos platicando. Y la tarea pues va a ser leer Génesis. Vamos a ir desfasados, pero está bien, se puede hacer así también.
Si alguno tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Sí, yo, hermano. Sí. Cuando realicemos la lectura de Génesis, vamos remarcando esas partes que se mencionaron para identificarlas. Buena pregunta. Puede hacerlo, si gusta, pero pues en realidad la mayor parte va a ser la regeneración, ¿no? A partir del capítulo 12. Entonces, van a ser, a partir del capítulo 12 hasta el 50 es la regeneración. Entonces, la degeneración ocupa un poquito no mucho espacio realmente, y la generación pues tampoco, es un par de capítulos cada uno. Entonces, más bien hay que disfrutar el libro. Por eso les digo, escúchenlo. De verdad es una experiencia diferente estarlo escuchando. Estamos quizá muy acostumbrados a la cuestión de leer, ¿no? Leer. Y está bien, no hay nada de malo en eso. Pero recuerden que en la antigüedad lo que hacían más bien era escuchar, oír. Y sí, es una experiencia diferente. Quisiera comentar. Sí, Antonio. Sí. El estudio de la palabra de Dios es interesantísima. Uno de los propósitos que tenía con mi familia a fin de año, el año pasado, en diciembre, era que precisamente retomáramos la palabra de Dios para poder enfrentar muchas situaciones que se nos presentan en la vida. Y bueno, esto se confirmó con el grupo de hermanos con los que yo me reúno, que precisamente coincidió con leer la Biblia en un año. Y la estuvimos estudiando. Yo desafortunadamente tengo un problema de vista. Me quedé hasta Levítico, pero como usted decía, podemos escucharla a través bueno, en Internet hay hoy una herramienta y es verdaderamente esto muy útil para entender la creación del mundo, la evolución del hombre, cómo se origina pecado, pero cómo viene la reconciliación de Dios con el mundo y tratar de entenderla para poder compartir con personas que solamente por tradición hoy viven. Y verdaderamente que este curso yo en Face, cuando me llegan algunas notificaciones, hoy me enteré de esta conferencia y me inscribí. Y bueno, mi sorpresa es que hoy era la primera clase y no me la quise perder. Gracias a Dios por la vida de todos los hermanos que están congregados, de usted que está compartiendo estas enseñanzas del hermano Jeremiah Hayes, que tuve la fortuna de conocerle hace muchísimos años aquí en Orizaba cuando vino a la iglesia presbiteriana y nos compartió. Leímos en alguna ocasión el catecismo de Heidelberg comentado por él y verdaderamente son enseñanzas en donde vemos que Dios utilizó mucho al hermano Jeremiah Hayes y le agradezco mucho a Dios el haberlo conocido, conocerles a ustedes, unirnos para el conocimiento de su palabra y yo creo que eso va a traer mucha bendición a nuestras vidas y para las generaciones futuras que nosotros luego tenemos contacto. Hoy estamos viviendo en un mundo muy convulsionado y esto hace que lejos de acercarse a Dios, se apartan y tienen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Cuando tenemos que ir desde el principio y saber cómo venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos y cuál es nuestra esperanza. Yo le agradezco a Dios por la vida de ustedes. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos preguntan acá en el chat, Mago Morales Camacho, si fuera posible que nos enviaran el link para la Biblia en audio. O sea, se refiere a la Biblia como tal. Sí, Bueno, hay una aplicación que mis hijas me bajaron, que es una aplicación, así se llama, una aplicación, y se baja la Biblia, la Santa Biblia.
y puede hacerse en versiones. Yo bajé la de español, pero se puede bajar también en otros idiomas. Es una Entonces, aplicación. O la de Your Version, esa es muy buena también y viene en varias presentaciones, en varias versiones. Por favor, ¿cuál? La de Your Version, que también es aplicación y la tiene en audio. Y le pones tú si la quieres en Reina Valera o en alguna otra versión que le interese, todas tienen el audio. Así se busca, ¿no? Your version. Ajá, en inglés, your versión. Ajá. de todas formas, Mago Morales Camacho, le estaré enviando el link para que pueda descargarlo de la aplicación y ya pueda configurarlo de esa forma y ya lo puede escuchar. Gracias. Excelente. Seminario Reformado. Buenas, somos Rey y Susi. Hola, Rey. Hola, saludos a todos. Profesora, tenemos dos preguntas. Quisiera que nos pudieras explicar un poco el concepto de Bereshit, porque normalmente la palabra es Bet, dice en principio, y entonces en la traducción de la Reina Valera agrega en él. ¿Qué conceptos trae? Y lo otro, también es un concepto precioso porque no hay ese Bereshit, es especial porque no habla de un tipo de creación específica. Y la otra pregunta, el concepto de Yom, de día ahí en Génesis. Entonces, Sí. Bereshit, pues son las dos primeras palabras, realmente son dos. La B es la preposición y Reshit es principio. En el español no podemos, no quedaría bien no decir a lo mejor en principio, Dios creó. No suena un poco raro, ¿no? Le metemos el artículo para que diga mejor, ¿no? En el principio, al comienzo. También de la misma palabra Reshit, que quiere decir inicio, comienzo, a veces se hacen juegos de palabras, porque Resh está relacionado con Rosh, que es la cabeza, y entonces es la parte más alta, más importante de la persona. Rosh Hashanah, por ejemplo, sería el año nuevo, el inicio de año. Se le quitan la R y luego dejan el Esh, que quiere decir el fuego, como principio también, o en la energía, el principio creador. Entonces hace un montón de explicaciones de esa palabrita. Pero, pues básicamente quiere decir eso, ¿no? Que es el comienzo donde no hay nada, de un Dios creador. Ahí también la palabra bara, que es Dios crea. Me recuerda siempre una de mis niñas cuando tiene como 5 años y estaban matando unas hormiguitas, estábamos en el jardín y decía, mamá, nosotros somos como Dios para las hormigas. Y después me dice, mamá, ¿y Dios creó todas las cosas? Estaban aprendiendo el catecismo, ¿no? Yo le digo, sí, hijita, sí, Dios creó todo lo que existe. ¿Y quién creó a Dios? Prudentemente yo me quedé callada. Y ella sigue matando las hormiguitas. Y, ay, y ella misma dice, ay, pues nadie, Dios se creó solito. En su mente ella llegó a la conclusión lógica de que vivimos en un mundo de causa y efecto. La causa, efecto, pero llegamos hasta un momento que ya no podemos ir más atrás, que es la causa última, y ese es Dios. Entonces de eso trata pues Bereshit, que Dios es la causa última, la causa primaria, la causa increada del universo y de todo cuanto existe. El concepto de Yom también se han hecho muchos estudios porque sí se refiere a día, pero no al día como nosotros lo entendemos, porque para nosotros un día está relacionado con el sol. Cuando se va el sol y luego vuelve a salir, ya viene otro día. Para nosotros es así, ¿no? Los días duran 24 horas.
Y realmente no se refiere a eso porque el concepto de día está en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis, y el sol aparece hasta el día 4. Entonces no se puede referir a un día de estos, sino a un periodo de tiempo. No sabemos realmente de cuánto, porque les digo que nosotros nos manejamos con días de 24 horas y con el movimiento del sol, de la luna, y tenemos los meses, los años, pero eso no existía porque pues apenas estaba iniciando la creación del universo del Señor, y entonces no se puede llamar así. Entonces un periodo, un lapso, aunque actualmente sí lo manejamos como día primero, día segundo, día tercero de 24 horas, pero antes del día cuarto, cuando menos, no había eso, y no tendría por qué haberlo después tampoco. Entonces, nada más se refiere a un periodo de tiempo, también con comillas, porque cuando hablamos del tiempo, igual nos quedamos un poco a la deriva, porque el tiempo igual para nosotros es, me acuerdo del profesor de física en la prepa que decía, el tiempo es aquello que se mide con un reloj. Bueno, sí, pero ¿qué es el tiempo? ¿Y qué había antes del tiempo? El tiempo creado por Dios también, que para Él no hay, porque Él es eterno. Entonces, todo ese tipo de consideraciones que están allí en el capítulo 1 del Génesis, que sí son muy, muy importantes. Sí, gracias por la pregunta, Rey. Gracias, gracias a ti. Isabel Castillo levantó la mano. Sí, hermano, gracias. Saraí, buenas tardes. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Luego fue la tarde y la mañana. Y siempre me he imaginado que el Señor estaba creando en la tarde, o sea, de la tarde a la mañana del día siguiente. Sí, porque así se expresa el tiempo o el día, pero ya quedamos que es como una fórmula, un marcador literario, así se llama, ¿no? En la literatura se llaman fórmulas o marcadores literarios que señalan un periodo, un cambio de imagen, un cambio de cuadro. Pero no se refiere necesariamente a las 24 horas. Ajá. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? No, hasta ahora no. Ya Abel Castro compartió la Biblia o sea, para escritorio. Ahí tenemos a Abel. Hola, Abel. Hola, hola, muy buenas tardes a todos aquí escuchando. Sí, esa es la liga para que se puedan inscribir, los que la pueden ahí bajar también en el escritorio, la pueden pegar en sus favoritos. Es la misma, la que comentó la doctora, la misma de YouVersion. La app es para el celular y esta es para que la puedas tener ahí también en el escritorio de la laptop o de la compu. Entonces, también ahí tienes la opción de escucharla. Puedes estar en la compu y en segundo plano puedes estar escuchando también la lectura. Entonces, está muy padre. Es la misma aplicación. Nada más tienes que inscribirte con tu misma cuenta de Google o tu misma cuenta de, si la tienes en la app, en tu celular, con esa misma puedes ingresar ahí también en tu computadora. Está padrísima, es gratuita y está muy bien. Tiene muchas versiones, la puedes escuchar en varias versiones. Tiene esa opción para que la puedas escuchar. Yo tengo una pregunta. Fíjense que en este mes hemos estado leyendo aquí en casa la Biblia y específicamente empezamos con Génesis. Hace como 2 semanas estuvimos leyendo la historia de la creación y nos enfrascamos en la parte y nos quedamos ahí cuando fueron echados Adán y Eva del huerto. Y ahí nos empezamos a ver, ok,
Y cuando Adán y Eva se salieron del huerto, bueno, cuando ya lo sacaron, fueron echados fuera, ¿ya había gente o no había gente? Nos pusimos a pensar, ¿no? Salieron solitos, ya iban con hijos, o qué pasó, ¿no? Hay muchas cosas. Lo que nosotros al final de cuentas llegamos es de que, bueno, la historia de la Biblia te va marcando ciertas escenas nada más, ¿no? Como decía Pablo, perdón, como decía Juan, el escrito, ¿no? de la Biblia, ¿no? Sería muy difícil, incluso, por ejemplo, la historia del Señor Jesús, escribirla y que vieran todos los libros, ¿no? En todo el mundo. Yo creo que también si escribiéramos todo lo que realmente sucedió de la historia del pueblo de Israel y todo, pues no habría en dónde poderle escribir, ¿no? O dónde poder almacenar tanto, ¿no? Pero creo que sí es esa parte, ¿no? De que la misma Biblia te va marcando ciertos puntos nada más estratégicos, te va diciendo algo estratégico ahí, ¿no? Sí, así es. Gracias por el comentario. Bueno, ya no tenemos más comentarios hasta ahora acá. Si la doctora quiere agregar algo más. Pues solamente felicitarlos a todos por este propósito. Como ya dijimos, es el todavía más importante que otro que podamos habernos hecho de ahorrar o de hacer ejercicio. En esos, pero este sí lo vamos a llevar a cabo, porque tiene que ver con el estado de nuestra alma, tiene que hacernos crecer espiritualmente. Y van a ver que sí lo vamos a hacer. Alguien comenta que si las láminas serán compartidas. Pues yo tengo el PowerPoint, digo, no es propiedad intelectual del maestro. Yo metí algunas cosas, claro, pero muy poquito, el 95% es del libro que se puede conseguir, que es el libro de la Biblia en un año, ¿no, Oscar? Sí. Sí, de ahí hice las láminas. Metí nada más, te digo, como un 10%. Sí, el libro ya les envié información de cómo pueden adquirirlo, o sea, tanto en pasta blanda en físico como en digital en Amazon. En unos meses, más adelante, ya se podrá tener también ese libro y otros en formato de audio, o sea, como audiolibro, también para aquellas personas que, como mismo ya se habló sobre la Biblia, que es a veces más cómodo estar escuchando mientras está haciendo otras cosas. Y entonces también le haremos eso a todos los libros de Dr. Nijhuis. Pero bueno, estamos primeramente comenzando, estamos en muchas cosas, la fundación, haciendo muchas cosas para todos ustedes. Y sí, se los estaremos compartiendo. Me estuvo hablando Elizabeth, y sí, es muy válido lo que decía al principio, algunos que quizás no habían entrado. Me decía Eli que, o sea, la forma de suscripción al curso, o sea, ya ustedes están inscritos y ya tienen incluso el número de la fundación y el WhatsApp de la fundación. Pero si algunas de esas personas al final que no pudieron entrar porque no supieron cómo, pueden compartirle el número también de la fundación y entonces de esa forma poder hacerle llegar el link para tenerlo de una forma más organizada. Sí, a ver. Sí, el libro de pasta dura, el costo que mandaron por el chat de la fundación es más gastos de envío, digo, para los que no estamos en la Ciudad de México. Sí, exactamente. Hemos hecho algunos envíos ya o sea, por Correos de México, que es bastante económico. Algunos estados han costado, por el peso de los 2 libros, ha costado 40 pesos, 80, más o menos anda por ahí. En otros ha sido entre 80 y 100, más o menos anda por ahí. Y llega entre 8 y 15 días. Por ejemplo, a Oaxaca
recuerdo que costó 40 pesos. Ya es algo que la cotización la dan en ese momento y entonces le podemos informar a los hermanos cuánto podrá costar el envío. Lo solicitamos ahí mismo en el chat. Sí, exactamente en el chat. Va, gracias. Hermano, ¿se puede también comprar en librería? Bueno, precisamente este producto no está o sea, ahora no se encuentra en librería, solamente la única librería que lo tiene formalmente es Amazon, que lo tiene en digital y lo tiene también en pasta blanda, pero pasa que estamos, por ejemplo, la mayoría somos de México acá, y entonces no hay impresora de Amazon en México. Sí la hay en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, pero no en México. Entonces, el envío de Estados Unidos, o sea, el que lo quiera comprar lo puede comprar directamente en Estados Unidos por internet y le va a llegar, pero cuesta muchísimo más ese producto pidiéndolo desde Amazon en formato físico. Ahora, lo pueden tener también en Amazon, pero de formato digital. Que al final, una vez que ustedes entran en esa suscripción, creo que son 88 pesos cada parte, pesos mexicanos. Y, o sea, para las personas que nos están escuchando de Belice, son como más o menos algo así como $4. Y entonces lo pueden adquirir de forma digital. Esa forma digital es bastante cómoda a la hora de utilizar en el móvil, bastante cómoda a la hora de utilizar en la pantalla, en la PC, que al final tiene formas de ir directo a una lección, índice, retornos, o sea, varias formas para interactuar con la plataforma. Y entonces esas son las dos formas que tenemos, no están en librerías ahora. Recientemente el material ya no estaba publicado. Hace un año fue que ya se decidió organizar este material, e incluso todavía hay 5 o 6 libros del Dr. Gerald Najais que todavía están inéditos, están en sus manuscritos y estamos trabajando para poder publicarlos también. Pero, no, decía que les agradecemos mucho su participación y damos gracias a Dios porque ustedes son parte de este proyecto que queremos otra vez solamente de que cada quien pueda ser mejor cada vez para servir mejor al Señor en donde quiera que esté, en su iglesia, en el campo, en la oficina, donde quiera estén, que ustedes puedan ser mejores, capacitados para presentar defensa de nuestra fe. Otra vez les agradecemos mucho. Que Dios les bendiga y hasta dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias. Adiós a los compañeros. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente, buenas Adiós, tardes. Bendiciones, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Francis. Hasta luego, Isa. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Adiós, adiós.